Esto es como un viejo programa llamado Esta es tu vida, era un gran programa. Zohran Mamdani, esta es tu vida. Sin comerciales, sin dinero de PAC, sin propaganda de campaña. Vamos a ir directo al grano y explicarle a la gente de Estados Unidos y a la gente de Nueva York por qué eres un hombre muy peligroso. Y esto de hacerse la víctima por islamofobia es una broma. No, eres un hombre muy peligroso. Hubo un gran artículo en The Free Press escrito por Olivia Reingold en julio. Ella literalmente revisó 16,100 tweets de Zohar Mamdani. Y encontró mucho. Quiero compartir algo de esto contigo, si me lo permites, porque la principal candidata demócrata para la ciudad de Nueva York, escribe ella, ahora suena pulida, pero no empezó así. Ahora podrías decir que eso es por su juventud. Está en su juventud. Tiene 34 años. En tweet tras tweet pide el fin del libre mercado, la desfinanciación de la policía, el desmantelamiento del sistema penitenciario, al que describe como el Estado carcelario. Defiende el comunismo, apoya a la activista anti-Israel Linda Sarsour, llama a los policías haram, el término árabe para prohibido según la ley islámica, e insiste en que Nueva York debería parecerse más a la Viena socialista. A medida que Mamdani adopta un tono más propio de una elección general, como el favorito a vencer, recuerda, esto fue en julio, usando trajes, moderando su mensaje y acercándose a la comunidad empresarial, su pasado digital ofrece una rara visión de la ideología que hay bajo el barniz. En otras palabras, el verdadero hombre, el capitalismo es robo, dice. Así lo expresó Mamdani en 2020, cuando era candidato por primera vez y se autodenominaba socialista, postulándose para la Asamblea Estatal de Nueva York en Queens. Publicó un PDF del archivo marxista en Internet. Usó hashtags como US Tax Tariff y Cancel Rent, y llamaba a sus simpatizantes camaradas en vez de votantes. Esto no era solo palabrería. Llamó a una revolución política, cito, y argumentó que el socialismo no era una fantasía utópica, sino, cito, la única respuesta pragmática a las crisis que enfrentamos. Elogió el modelo de vivienda pública de Viena, donde cerca del 60% de los residentes vive en apartamentos del gobierno. Dijo que Nueva York debería imitarlo. Queremos alejarnos de que la mayoría acceda a la vivienda comprándola en el mercado, escribió, y avanzar a que el Estado garantice viviendas de calidad para todos. Ah, de verdad. Pero el sistema de vivienda de Viena, ampliamente citado por Mamdani, se ha visto plagado de informes sobre el aumento de los alquileres, el deterioro de los edificios y las viviendas antiguas sin servicios básicos como baños privados o calefacción central. Pero no te preocupes, es gratis. Pero no es así. Cito, el socialismo no significa robarle dinero a los ricos, escribió en 2020. Significa tomar el dinero que los ricos le robaron a todos los demás. En otra publicación, los impuestos no son robo, el capitalismo sí lo es. No ha repudiado esas opiniones. Cuando le preguntaron en CNN el mes pasado si le gustaba el capitalismo, Mamdani sonrió. No, tengo muchas críticas al capitalismo, dijo. Si es elegido, Mamdani planea expandir significativamente el sector público, hacer que todos los viajes en autobús sean gratuitos, abrir una tienda de comestibles administrada por la ciudad en cada distrito y ofrecer cuidado infantil universal. Vaya, ¿qué podría salir mal? No solo necesitamos más rendición de cuentas, necesitamos menos policías. Eso fue lo que tuiteó en el verano de 2020. En el apogeo de las protestas por George Floyd, no fue sutil. Cito, desfinanciar al NYPD, escribió durante una semana de disturbios violentos en todo el país. Un mes después presentó un plan de 4 puntos para empezar a hacer precisamente eso. Congelar la contratación de policías, cancelar las horas extra, detener la compra de equipos y recortar $1,000 millones del presupuesto del NYPD en 4 años para empezar, añadió. En diciembre de 2020, llevó su crítica un paso más allá, calificando a la fuerza policial de haram. Desde entonces, y especialmente desde que Mamdani lanzó su campaña para la alcaldía,
su tono ha cambiado. En el escenario del debate, dijo que la policía tiene un papel fundamental en la seguridad pública. Su plataforma ya no incluye recortes presupuestarios. En su lugar, propone crear un nuevo departamento de seguridad comunitaria para abordar la violencia armada y las enfermedades mentales graves. Que la luz nos guíe hacia la libertad, la justicia y la igualdad para todos. Ese fue el mensaje de Hanukkah de Mondami en 2023. A menudo publica saludos para las principales festividades religiosas, pero solo en sus mensajes dirigidos a los judíos los acompaña de consignas políticas progresistas, es decir, marxismo. Su mensaje de Pascua en 2020 tuvo un tono similar, terminando con el eslogan activista, cito, hasta que todos seamos libres. Unos días antes, celebró el respaldo de The Jewish Vote, una organización radical de izquierda afiliada a Jews for Racial and Economic Justice, que más tarde describió la masacre de octubre perpetrada por Hamás como ni justificable ni no provocada. En ese momento, Mandami utilizó el respaldo para reafirmar su oposición al antisemitismo, pero solo mientras condenaba la islamofobia y defendía la lucha por, cito, la liberación colectiva. Fin de la cita. Cuando publica sobre festividades musulmanas o visitas a diversas mezquitas, no aparece tal ambigüedad. No hay tales sermones. Cuando Israel sufrió la peor masacre de judíos desde el Holocausto, su primera reacción no fue condenar a los terroristas. En su declaración sobre el ataque de Hamás, publicada el 8 de octubre de 2023, al día siguiente, Mandami no mencionó ni una sola vez la palabra Hamás, ni una sola vez. No hubo ninguna referencia a las mujeres israelíes que fueron violadas, a los niños que fueron secuestrados y asesinados, ni a los asistentes al festival que fueron acribillados, ni una palabra. En cambio, Mandami criticó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Les encanta hacer eso porque es un líder tan fuerte, al estilo de Churchill, si tan solo fuera un apaciguador. Y acusó a los legisladores israelíes de pedir otra Nakba. Unos días después, Mandami afirmó que los palestinos estaban al borde del genocidio. Unos días después, aunque Israel ni siquiera había comenzado su invasión terrestre, fue arrestado por alteración del orden público en una manifestación anti-israelí. Mandami también amplificó afirmaciones disputadas o falsas sobre la guerra. Repitió la acusación de que Israel bombardeó el hospital Al-Yahi en Gaza. Sabemos que no lo hicieron. Sabemos que fueron los terroristas de Hamás, cuyo misil no alcanzó su objetivo y golpeó su propio hospital. Una narrativa que los investigadores internacionales en gran medida han desacreditado. Reposteó una afirmación de que estudiantes pro-Israel habían rociado armas químicas sobre manifestantes anti-Israel en la Universidad de Columbia. Resultó ser un spray falso. Mondami ha invocado a Omar y Tlaib, dos legisladoras progresistas, también conocidas como islamistas marxistas, conocidas por su oposición a Israel y a Estados Unidos. Casi una docena de veces, en la mayoría de los casos, las señaló como ejemplos del tipo de liderazgo que aspiraba a llevar a Queens. Y de toda la ciudad de Nueva York, creemos en la liberación colectiva. Esa es su frase de la propuesta de Mandami, Plataforma para el Feminismo Socialista, un plan de casi 2,000 palabras que publicó en abril de 2020, apenas unas semanas después del inicio de la pandemia de COVID-19. Mientras que los estados liderados por republicanos se movieron para restringir el acceso al aborto, Mandami fue en la dirección opuesta. Su plan pedía aborto gratuito a demanda, anticonceptivos, acceso para inmigrantes ilegales y una reforma total de las leyes de prostitución del Estado. Bajo el capitalismo, escribió, la igualdad de género era imposible. En su opinión, la única manera de avanzar era despenalizar tanto la compra como la venta de sexo consensuado, entre comillas. En su sección titulada Proteger a las trabajadoras sexuales y poner fin a la violencia contra las mujeres y personas no binarias, Mondami rechazó el llamado modelo nórdico, que hace ilegal comprar sexo pero no venderlo. Calificó ese modelo de insostenible. Ese modelo discrimina a las mujeres que tienen pocas otras opciones para ganarse la vida aparte del trabajo sexual, argumentó. Las trabajadoras sexuales pueden vender sexo, pero no hay nadie que lo compre. Esto afecta de manera desproporcionada
a mujeres trans, mujeres migrantes y trabajadoras sexuales en la calle. ¿Qué tan enfermo es esto? ¿Mujeres siendo vendidas a la esclavitud sexual? ¿Abuso infantil acaso? Esto es realmente enfermizo. En otra entrevista, esta vez con un medio de comunicación ugandés en 2016, Mondami hizo una afirmación diferente, que había vivido en Uganda toda su vida. Aunque Uganda es mi lugar de nacimiento y mi hogar, no tengo nada aparte de Kampala, dijo. He vivido en Busoga desde que nací. Eso no es cierto. Su biografía oficial en la Asamblea Estatal dice, Mondami se mudó a Nueva York a los 7 años. Asistió a una escuela primaria privada en el Upper West Side. Luego pasó a Bronx Science y a Bowdoin College, una universidad de artes liberales que tiene un precio anual de matrícula de $93,800. Para cuando concedió esa entrevista, ya había pasado más años en Estados Unidos que en Uganda. ¿No es asombroso? Estos revolucionarios, como ya dije, nunca son pobres. Mao no era pobre, Castro no era pobre, Lenin no era pobre. Podría seguir y seguir y seguir. Mondami tampoco es pobre. Ahora, esta es una pieza notable de Fox News, y también quiero llamar su atención sobre esto. Una base de datos de 110 grupos que apoyan a Mondami expone un círculo interno muy cerrado de organizaciones que se identifican como musulmanas o socialistas, trabajando codo con 76 afiliados del Partido Demócrata, grupos aliados y sindicatos. Particularmente importantes en esta maquinaria política son dos redes. Sarsour. ¿Sabes quién es ella? Linda Sarsour, otrora la figura predilecta de la Marcha de las Mujeres y autoproclamada cara de la resistencia contra Trump, se enfrentaba a crecientes críticas. Ella es una antisemita que odia abiertamente a los judíos y ha adoptado estas posturas extremistas. Así que aquí tienes una base de datos. Ella tiene este grupo, Sarsour Empowered Organizations, y otra constelación de grupos llamada EMAGE, EMGAGE, con los que trabaja estrechamente. Las organizaciones han recibido una financiación generosa. En total, el multimillonario George Soros, la mano invisible de Soros, siempre detrás de estos movimientos radicales marxistas islamistas. Sus fundaciones filantrópicas Open Society han entregado a Empower, los grupos de Sarsour, y a Engage casi 2,5 millones en los últimos años, según declaraciones fiscales. ¿Qué más? En total tienen ingresos anuales de 24 millones. Estos grupos que respaldan a Mondami han trabajado para promover la campaña de Mondami con respaldos, recaudación de fondos, campañas en redes sociales y actividades de puerta a puerta. El resultado, una carrera política cuidadosamente construida que normaliza al socialista, también conocido como los objetivos marxistas islamistas han sido adoptados desde hace tiempo por Sarsour y sus compañeros miembros de los Socialistas Democráticos de América, una organización marxista islamista que odia a Estados Unidos. Es una máquina que se está expresando en carreras desde Nueva York hasta Virginia, Minnesota, Texas y California con Empower y Engage. Aliarse con los Socialistas Democráticos de América y el Partido Demócrata para impulsar a candidatos que puedan compartir sus puntos de vista en una campaña llamada Defender por Adelante. Genial. El PAC está impulsando a Mondami y a la candidata demócrata a vicegobernadora de Virginia, a quien nadie está prestando atención, Ghazala Hashmi, como sus candidatas estrella. Defender y avanzar de Engage. Su lista de candidatos y funcionarios apoyados incluye al alcalde de Dearborn, Michigan, Abdullah Hamad. Este tipo es horrendo. Quiero que sepas que como alcalde no eres bienvenido aquí. Recientemente le dijo a un pastor cristiano que se opuso a una propuesta para nombrar una calle en honor a un hombre local que supuestamente elogiaba a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah. El día que te vayas de la ciudad será el día en que lance un desfile celebrando el hecho de que te fuiste de la ciudad, porque no eres alguien que crea en la coexistencia. Las donaciones de Engage incluyen $175,000 de un grupo poco notado por los observadores políticos, pero importante en los círculos islamistas, Sterling Charitable Gift Fund. Con sede en Herndon, Virginia, forma parte de una red de grupos que los agentes del FBI allanaron en 2002. Como parte de una investigación más amplia sobre la financiación de grupos terroristas palestinos, incluyendo a Hamas en nuestro país. Finalmente,
Los fiscales federales no presentaron cargos contra ningún funcionario de Sterling Charitable Gift Trust. Durante casi una década, Sarsour y sus aliados han orquestado una red de activistas socialistas bien financiados y estrechamente conectados, así como de imanes radicales. Organizadores políticos y organizaciones sin fines de lucro, financiadas con millones de dólares por grandes filantropías, incluyendo la Foundation to Promote Open Society, la Ford Foundation, la MacArthur Foundation y la Tides Foundation. Podrías mencionar la Ford Foundation, la MacArthur Foundation. MacArthur fue un magnate conservador de los seguros. Lo que sucede es que la izquierda toma el control de estas fundaciones en las que estos hombres pusieron miles de millones, como la Rockefeller Foundation, la Ford Foundation, las fundaciones Hewitt Packard, David Packard y otros. Eso es lo que hacen. Tengo mucho más. Quédate conmigo. Rohan, esta es tu vida. New York Post. El candidato de izquierda a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, hizo campaña esta semana con un imán de Brooklyn homófobo y coconspirador no acusado del atentado con bomba al World Trade Center en 1993, vinculado a otras actividades terroristas en Estados Unidos, incluyendo incitar a la yihad en Nueva York. Wahaj es su nombre. Nacido en 1975, quien también lidera la Alianza Musulmana en Norteamérica, fue señalado por los fiscales como co-conspirador no acusado en el atentado con bomba al World Trade Center en 1993. Durante los juicios posteriores, Wahaj testificó en apoyo del jeque Omar Abdel Rahman, el infame jeque ciego y líder de una secta terrorista de Egipto, llamando al hombre un erudito respetado. Él es el que intentó volar las Torres Gemelas. Me asombra que tenga que hacer esto. Este tipo tiene el 45% de los votos, según creen, de acuerdo con las encuestas. ¿Qué más? Bueno, Mamdani es un racista. Además de ser antisemita, es racista e intolerante. Susan Fricho de The Washington Times informa: el señor Mamdani propone guarderías y viajes en autobús gratuitos, supermercados estatales y subir impuestos a millonarios para financiarlo, y afirma que los impuestos a la propiedad residencial son injustos. Los propietarios que viven en vecindarios habitados por minorías pagan demasiado en impuestos a la propiedad, y aquellos que viven en vecindarios blancos y más ricos no pagan lo suficiente, dijo él. Eso es lo que dijo. El alcalde puede solucionar esto reduciendo los porcentajes de tasación para cualquier persona y ajustando las tasas al alza, lo que efectivamente reduciría los pagos de impuestos para los propietarios en vecindarios como Jamaica y Brownsville, mientras aumenta la cantidad pagada en las casas más caras de Brooklyn. Los primeros en su mayoría negros y latinos, los segundos en su mayoría blancos. Impuestos basados en eso. ¿O qué tal esta otra en el New York Post? Tenemos que dejar claro que cuando la bota del NYPD está sobre tu cuello, ha sido amarrada por las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel. Eso fue lo que dijo en 2023, cuando era un hombre joven, ya sabes. Ahora tiene 34 años y entonces tenía 32. El comentario incómodo y teñido de teorías conspirativas de Mamdani se produjo mientras participaba en este panel de discusión demócrata socialista titulado Internacionalismo Socialista, la solución a la crisis del capitalismo y así sucesivamente. Mamdani, en una entrevista el otro día, se negó repetidamente a afirmar que Hamás debería desarmarse y, en cambio, esquivó preguntas básicas sobre el futuro del grupo terrorista. ¿Por qué? Porque le gusta Hamás. Por eso, habla de una intifada global. ¿Qué significa eso, intifada? ¿Terrorismo contra quién? ¿Los judíos en Occidente? Este tipo está loco. Y peor aún, ¿qué otra cosa? Fue elegido para representar a Astoria, Queens, en la Asamblea del Estado de Nueva York. Se presentó como candidato en Nueva York. Ha abogado por la causa palestina. Es fundamental para mi identidad, dijo. Excepto que él no quiere meterse en asuntos exteriores. Excepto cuando se trata de Netanyahu, a quien quiere arrestar. Tenemos el derecho de Israel a existir. ¿Qué? Puede existir siempre y cuando no sea judío. Él nunca dice eso sobre los países musulmanes, ¿verdad? Ellos pueden existir siempre y cuando no sean de mayoría musulmana, donde expulsan a los judíos y a los cristianos, ya sabes, donde están ocurriendo todas las matanzas de minorías étnicas y demás.
No es Israel, ya ves, la Tierra Santa. Y mientras tanto, allí viven árabes, incluidos musulmanes. Allí viven cristianos, allí viven judíos, todo tipo de minorías. Y bajo la Declaración de Independencia de Israel, todos deben ser tratados por igual. Así que él habla de apartheid. Eso es lo que siempre hacen los que odian a los judíos. Apartheid en Israel. Supongo que no ha mirado mucho a los países árabes, ¿verdad? ¿Dónde están los judíos, los cristianos y los demás? No importa. ¿Qué más? Mondami se lamenta de las críticas tras sus comentarios globalizados sobre la intifada. ¿Por qué lo criticas? Debe ser islamófobo. Y podría seguir y seguir y seguir. ¿Y qué hay de su papá? ¿Por qué importa eso? Porque según él se importa. Su padre es profesor titular en la Universidad de Columbia y es sumamente despreciable. Dijo que con la guerra civil, Abraham Lincoln generalizó la solución de las reservas. Agruparon a los nativos americanos en territorios separados. Dijo que para los nazis esto fue la inspiración. Hitler se dio cuenta de dos cosas. Primero, que el genocidio es posible. Es posible llevar a cabo un genocidio. Eso fue lo que entendió Hitler. La segunda cosa que entendió Hitler es que no necesitas una censura común. Él culpa a los Estados Unidos de América por Hitler y por los campos de concentración, y compara a Lincoln con Hitler. Otra cosa, ¿qué hay de su madre? Su madre ha recibido financiación de Qatar durante años y años y años. La realeza de Qatar apoya la carrera Mondami, como lo sabemos por sus publicaciones en redes sociales. Y ella misma ha dicho esto: dejó la India cuando tenía 19 años y tiene casas en Uganda, Nueva York e India, pero es una cineasta de origen indio aclamada internacionalmente. Él, refiriéndose a su hijo, es un auténtico desi. Total desi significa totalmente indio. Completamente, no somos firongs en absoluto. ¿Qué es un firong? Somos indios puros, no somos occidentales, no somos europeos, no somos americanos. Él es muy de los nuestros. No es estadounidense en absoluto, pero nació en Uganda y creció entre la India y Estados Unidos. Se siente en casa en muchos lugares. Él se considera ugandés e indio. Bueno, apuesto a que sí. En Qatar financia a su madre con una cantidad que solo Dios sabe. Una y otra vez. Amigos, podría continuar con la segunda parte de Zohran Mondami, Esta es tu vida, pero ya entienden con qué estamos tratando aquí. Odia a América, odia a los judíos, odia a la policía, odia el capitalismo. Él, la gente que lo financia, eso es lo que es. Me importa un bledo si es musulmán. Me da igual que sea vegano. Eso no tiene nada que ver con nada. Lo cierto es que es un islamista, marxista y un individuo que odia a Estados Unidos. Estos grupos no solo lo financian a él, están financiando a candidatos en todo el país. Nueva York, despierten de una vez. Y al resto de Estados Unidos, esto llegará a un barrio cercano a usted. Enfermo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.